Durante 73 años, Inés Morales había vivido una vida discreta, sin lujos ni grandes ambiciones. Había sido costurera, madre dedicada y esposa de un hombre que nunca la hizo sentir suficiente. Viuda desde hacía 20 años, su mayor orgullo y única fuente de alegría era su hijo Tomás Herrera, un escritor modesto pero talentoso, que le hablaba con ternura y la hacía sentir vista. Vivían en el mismo departamento desde que él se divorció de su primera esposa, compartiendo los silencios y las tazas de café de cada mañana como si fueran pequeños rituales sagrados. Cuando Tomás conoció a Lorena Vázquez, Inés se alegró. La joven era elegante, ambiciosa, de familia influyente en San Luis Potosí, y aunque al principio mostraba una cortesía distante, nunca fue abiertamente grosera. Se casaron al poco tiempo, y con eso todo cambió. Tomás se fue a vivir con ella en un departamento más amplio, pero prometía visitar a su madre cada semana. Sin embargo, las visitas se fueron espaciando, las llamadas se acortaron, y pronto Inés se convirtió en la señora Morales, un personaje secundario en la vida de su propio hijo. Aún así, nunca se quejó. Cuando Tomás ligaba los fines de semana, Inés lo escuchaba con paciencia. Cuando pasaban meses sin verlo, ella preparaba su sopa favorita por si acaso venía. Tenía fe en que, tarde o temprano, él recordaría quién estuvo siempre. Y no estaba equivocada, porque en sus últimos meses de vida, cuando el diagnóstico de insuficiencia hepática llegó como un cuchillo, fue Inés quien volvió a estar a su lado. No Lorena, no sus amigos, solo ella. El día que Tomás murió, Inés sintió que el mundo se apagaba. Era el último vínculo real que tenía con la vida. El velorio fue organizado por Lorena, quien no permitía que Inés opinara sobre nada. La sentaron en una esquina, sola, mientras los conocidos se acercaban a dar pésames apurados. Nadie la abrazó como madre. Nadie dijo, usted también perdió todo. Era como si su dolor no contara. 3 días después del entierro, Inés volvió a su departamento. Estaba sentada en la cocina mirando una foto de Tomás cuando sonó el timbre. Era Lorena. Vestía negro, con lentes oscuros e impaciencia en la voz. «Vengo por tus cosas», dijo. «Tomás te dejó vivir aquí de favor, pero ahora necesito vender este lugar. No hay tiempo para dramas». Inés la miró sin entender. «¿Qué estás diciendo?». Lorena bufó. «Que empieces a empacar. Esta casa ya no es tuya». A Inés le temblaban las manos. No por miedo, sino por incredulidad. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel justo después de perder a un hijo. Intentó razonar, pedir un poco más de tiempo, pero Lorena fue tajante. «Mi abogado se encargará. Si en una semana no estás fuera, lo haré por la vía legal». Y se fue, dejando la puerta abierta detrás de sí, como si no importara el eco que quedaba. Inés no tenía a dónde ir. Llamó a su hermana Carmen, que vivía en un barrio modesto al sur de la ciudad. Carmen la recibió sin preguntar nada. Solo abrió los brazos y le sirvió café. Inés no lloró. Estaba seca por dentro. Todo el amor, la esperanza, la fe, se habían enterrado con Tomás. «No me duele que me eche», le dijo a su hermana. «Me duele que me trate como si nunca hubiera existido». Durante días se mantuvo en silencio. Dormía poco, comía menos, releía los libros que Tomás había escrito, buscando entre líneas alguna palabra dirigida a ella. Y fue entonces que lo encontró, un sobre dentro de uno de los ejemplares, con su nombre, escrito a mano. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una carta y una copia de un testamento. «Mamá», decía, «si estás leyendo esto, es porque Lorena cumplió su amenaza. Pero quiero que sepas que lo dejé todo preparado. No pueden echarte. Este departamento es tuyo. Y algo más también». La carta era clara. Tomás había firmado un testamento meses antes de morir, dejando a su madre no solo el apartamento onde vivían antes, mas também a conta bancária, os direitos autorais de seus livros e fundo de emergência. Inés não sabia o que fazer, mas junto à carta havia o contato do advogado que cuidava do caso, Henrique Cardona. Ela pegou o telefone e ligou. «Que abrias hecho tú si fueras Inés? Comenta tu opinión, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos reales como este. Dinos desde dónde estás viendo esto y qué hora es».
El abogado Enrique Cardona era un hombre mayor, de voz pausada y modales antiguos. Cuando Inés llegó a 1901 en su oficina, él ya tenía todo preparado. La recibió con respeto, le ofreció asiento y no hizo preguntas innecesarias. Su hijo fue muy claro, señora Morales. Este testamento está debidamente registrado, notariado y blindado ante cualquier intento de impugnación. La señora Vázquez no puede desalojarla ni apropiarse de ningún bien. Todo le pertenece a usted. Inés se quedó en silencio largo rato. No sabía si llorar, si reír, si simplemente salir corriendo. Era como si la voz de Tomás la alcanzara desde el más allá, envolviéndola con una promesa. No estás sola. Enrique le entregó una carpeta con todos los documentos legales y un juego de llaves. El apartamento está asegurado a su nombre. Nadie puede moverla de allí, pero si desea, también puede venderlo. Su hijo dejó instrucciones para que usted hiciera lo que le diera paz. Esa noche, Inés volvió a casa de Carmen, aún procesando lo ocurrido. No le dijo nada a su hermana todavía. Quería pensar, quería sentir, porque algo dentro de ella había despertado. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la posibilidad de elegir, no de sobrevivir, sino de decidir. Y eso, para una mujer que toda la vida fue tratada como la mamá de, o la señora que cuida, era revolucionario. Pasaron unos días. Inés fue al departamento. Lorena ya no estaba. La habían notificado legalmente, y aunque intentó resistirse, tuvo que irse con furia y comentarios hirientes. Cuando Inés cruzó la puerta, todo estaba revuelto. Faltaban cosas, cuadros, adornos, incluso una de las máquinas de escribir de Tomás. Pero eso no importaba. Lo que quedaba era más valioso. El olor de los libros, la luz que entraba por la ventana, la historia viva de un hogar construido con amor. Inés no buscó venganza. No denunció el robo de objetos, no hizo escándalos. Solo contrató una señora para limpiar todo a fondo y comenzó de nuevo. Cambió los muebles del lugar, colocó flores frescas, guardó los libros de Tomás en una vitrina especial y en el dormitorio puso una foto de ambos enmarcada justo sobre la cómoda. «Aquí seguimos, hijo», murmuró. «Seguimos». El primer desayuno en ese espacio fue especial. Inés cocinó arepas con queso, preparó café de olla y se sentó a la mesa sin prisa. Miró el balcón, donde antes Tomás fumaba en silencio. Escuchó la ciudad desde lejos, como si todo el ruido no pudiera entrar a ese pequeño refugio, y por primera vez no sintió pena, sintió gratitud por haber tenido un hijo bueno, por no haber sido olvidada por completo. Días después, decidió ir al banco para conocer el estado de la cuenta heredada. El asesor la atendió con educación, revisó los datos y al mostrarle la cifra, Inés casi se desmaya. Más de 1.200.000 pesos mexicanos. Tomás había sido discreto con su éxito, pero sus libros seguían vendiéndose, especialmente en formato digital. Además, había dejado regalías firmadas por varios años. «Esto es suyo, señora Morales», dijo el empleado. «Puede hacer con ello lo que desee». Inés salió del banco con el corazón agitado, no por la cantidad de dinero, sino por el acto detrás de ello. Tomás no solo la había protegido legalmente, le había dejado una herramienta para reconstruirse, para no depender de nadie más, y eso era un acto de amor más profundo que cualquier abrazo. Volvió a casa caminando despacio. En la calle, la gente la cruzaba sin saber quién era, sin imaginar todo lo que llevaba a cuestas, pero ella no necesitaba que la reconocieran. Sabía quién era, sabía lo que había soportado, y por primera vez sentía que el mundo le devolvía una pequeña parte de todo lo que dio. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario diciendo qué harías en el lugar de Inés. Comparte este video con alguien que necesite recordar su valor. Suscríbete al canal para más relatos reales como este. Estamos leyendo tus mensajes. Con el paso de los días, Inés comenzó a hacer algo que nunca antes se había permitido: imaginar. Se preguntó cómo sería tener una casa pequeña cerca de un parque, donde pudiera caminar sin miedo. Pensó en abrir un taller de costura para mujeres mayores, un lugar donde el tiempo no fuera enemigo. Incluso se sorprendió a sí misma buscando recetas nuevas, algo que no hacía desde que Tomás era niño.
La idea del taller tomó forma en una libreta que llevaba a todos lados. Inés anotaba ideas, horarios posibles, nombres de otras señoras que conocía y que también vivían en soledad. «No quiero que ninguna pase por lo que yo pasé», escribió en una hoja. «Quiero que tengamos un lugar donde se nos escuche sin que tengamos que gritar». Esa frase, más adelante, se volvería un lema. Mientras tanto, Lorena intentó disputar legalmente la herencia. Contrató abogados, presentó papeles e incluso apareció en un noticiero local hablando de una injusticia cometida por un testamento amañado. Pero el caso fue cerrado en menos de 2 semanas. El documento de Tomás era sólido y el juez que lo revisó dictó sentencia sin vacilar. La señora Morales es la única beneficiaria legítima. La derrota pública de Lorena fue comentada en redes sociales. Algunos la defendieron, otros la atacaron, pero Inés no se metió en eso. Ella no necesitaba validación externa. Su justicia no venía del escándalo, sino del alivio silencioso de haber sido vista por su hijo. Y ese consuelo era más profundo que cualquier trending topic. Una tarde, mientras organizaba su ropero, encontró una caja de recuerdos que Tomás había guardado. Cartas del colegio, dibujos de la infancia, fotos viejas, donde aparecían abrazados. Inés se sentó en el piso con la caja en las piernas y por primera vez en semanas lloró sin contenerse. No de tristeza, sino de ternura. «Gracias por no olvidarme, hijo», susurró. «Gracias por seguir cuidándome». Con el dinero de la cuenta, decidió alquilar un pequeño local en una esquina tranquila del barrio. Lo pintó de colores suaves, colocó una máquina de coser antigua como decoración y colgó un cartel que decía: «Taller Doña Inés, costura, café y conversación». El primer día llegaron solo 3 vecinas, pero al final de la semana eran más de 20. El espacio se volvió refugio. Mujeres mayores, viudas, solas o simplemente cansadas del olvido, se reunían allí a bordar, a compartir recetas, a hablar de todo lo que durante años se guardaron por no tener con quién. Inés las escuchaba con paciencia. No necesitaba protagonismo. Su rol era sostener, como siempre, pero esta vez sin desaparecer. Una joven estudiante de sociología se acercó al taller un día. Intrigada por lo que había oído en la universidad, pidió permiso para entrevistar a Inés. La escuchó durante horas, grabó su voz, tomó fotos del espacio y publicó un artículo titulado «La mujer que heredó silencio y lo convirtió en comunidad». El texto se volvió viral, pero Inés, fiel a su esencia, apenas lo mencionaba. La notoriedad trajo propuestas de programas sociales, becas, incluso entrevistas de televisión. Inés aceptó algunas con humildad, pero dejó claro que el taller no era un espectáculo, era un lugar real para mujeres reales. «No somos inspiración», dijo una vez, «somos sobrevivientes, y eso ya es bastante». Aquella frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Los meses pasaban y el taller crecía. Inés no solo había recuperado su lugar en el mundo, lo había ampliado. Ya no era solo la madre de Tomás, era Inés Morales, viuda, costurera, heredera y fundadora de un espacio donde las mujeres invisibles volvían a ser vistas. Y todo eso sin levantar la voz, solo siendo, solo estando, solo no rindiéndose. Un día, al salir del taller, Inés vio una figura familiar esperándola al otro lado de la calle. Era Lorena, más delgada, con el rostro tenso y ojeras profundas. No llevaba maquillaje, ni elegancia, ni la arrogancia de antes. Caminó hacia ella con pasos indecisos y cuando estuvo a pocos metros, bajó la mirada. «Solo quería decirte que no era personal», murmuró. Estaba dolida, confundida. Inés no respondió de inmediato. Observó a la mujer, que una vez la humilló sin piedad, pero lo que sintió no fue odio, fue tristeza. «Nunca fue sobre mí, ¿verdad?», dijo con voz suave. «Siempre fue sobre tu miedo a perder control, pero lo perdiste igual». Lorena no supo qué contestar. Se fue en silencio y no volvió a aparecer. A partir de ese momento, Inés dejó de cargar aquel ardor como una ferida y pasó a tratarla como una cicatriz. Con el tiempo, otras mujeres que habían vivido experiencias similares
comenzaron a acercarse al taller no solo para coser, sino para hablar de sus derechos, de la vejez, del abandono familiar. Inés comenzó a organizar charlas informativas con abogados, terapeutas y trabajadoras sociales. Lo que empezó como un rincón de costura se convirtió en un centro de transformación comunitaria. Un canal local pidió grabar un documental. Inés aceptó con una condición: que ninguna mujer del taller fuera mostrada sin su consentimiento. No somos material de lágrima fácil, dijo. Somos dignas, aunque no vendamos titulares. El programa fue emitido un domingo por la noche. Al día siguiente, decenas de mensajes llegaron al buzón del taller. Mujeres de otros estados querían replicar el modelo. Una fundación internacional envió una propuesta para financiar la expansión del proyecto. Inés reunió a todas las participantes y dijo: este espacio es de ustedes. Si quieren crecer, lo hacemos juntas. Y así, con el apoyo colectivo, se abrieron 2 sedes más. Una en Aguascalientes, otra en Puebla. Todas bajo el 1980. Mismo principio: acogida sin juicio, acompañamiento sin condiciones. A pesar del éxito, Inés seguía viviendo con sencillez. En su apartamento conservaba las mismas cortinas de hace años, el mismo sillón donde Tomás solía leer. Lo único nuevo era una pared cubierta de fotografías de mujeres sonriendo, bordando, hablando. Cada imagen era una victoria silenciosa. Cada rostro, una historia que ya no estaba sola. Una tarde lluviosa, Inés recibió una carta manuscrita. Era de la madre de Lorena. Decía: lamento lo que mi hija le hizo pasar. Yo también fui una mujer silenciada. Ver lo que usted ha construido me da esperanza. Gracias por no devolver odio. Inés guardó la carta en una caja junto a la de Tomás, porque aunque el perdón no era su meta, el respeto sí lo era. La salud de Inés comenzaba a darle señales. No era grave, pero el cuerpo avisaba con cansancio, con rodillas que dolían más, con noches donde el sueño no llegaba fácil. Sin embargo, no se quejaba. Sabía que había hecho más en esos últimos años que en toda su vida anterior, y eso la llenaba de paz. En una reunión del taller, una de las mujeres nuevas se levantó y dijo: ¿cómo puedo empezar de nuevo si toda mi vida me dijeron que no servía para nada? Inés la miró con ternura. Empieza por dejar de repetir eso. Aquí nadie te mide por lo que hiciste o no hiciste. Aquí basta con que estés, con que respires, con que no te rindas. Y esa fue siempre su forma de enseñar, sin imponer, sin corregir con dureza, solo acompañando. Como lo hizo con Tomás, como lo hizo consigo misma, porque ella entendía que las verdaderas revoluciones no empiezan en gritos ni en pancartas, sino en la mirada de una mujer que por fin se reconoce en el espejo y dice: sí, merezco estar aquí. El aniversario de la muerte de Tomás llegó sin aviso. Inés no hizo una ceremonia grande. Preparó su comida favorita, encendió una vela en la ventana y colocó su libro más vendido sobre la mesa. Pasó la tarde leyendo en voz alta, como si él pudiera escucharla desde algún rincón del silencio. No lloró, solo sonrió con melancolía y gratitud. Me diste lo que nadie más pudo darme, susurró, la certeza de que valía la pena existir. Unos días después, una joven periodista le pidió una entrevista para una revista sobre mujeres mayores influyentes. Inés aceptó, pero puso una condición. No quiero que el título diga abuela valiente ni anciana ejemplar. Soy una mujer completa, no un adorno tierno. La periodista se rió y aceptó. El artículo se tituló Inés Morales, la mujer que heredó dignidad y la multiplicó. En el taller, las mujeres comenzaron a organizar jornadas de tejido para donar mantas a asilos y hospitales. Inés participaba activamente, no por obligación, sino por placer. Le gustaba ver cómo aquellas manos antes temblorosas por el miedo o la soledad, ahora creaban belleza con cada punto. Le recordaban que el cuidado también puede ser revolucionario. Una tarde, mientras barría la entrada del taller, una mujer joven se acercó con una niña pequeña de la mano. ¿Usted es Inés Morales?, preguntó. Mi madre me hablaba de usted. Dijo que si algún día me sentía sola, viniera aquí. Inés miró a la niña
y luego a la joven. «Entonces estás en el lugar correcto», respondió, y les abrió la puerta sin más preguntas. Esa escena se repitió muchas veces. Mujeres de todas las edades, trayendo heridas viejas, preguntas nuevas, deseos de pertenecer. Inés ya no tenía que hacer discursos ni dirigir reuniones. Su sola presencia era faro. Su historia, aunque personal, se había vuelto colectiva, porque al atreverse a ocupar su espacio, había abierto camino para muchas otras. Un programa de televisión nacional quiso grabar una miniserie basada en su vida. Inés se negó. «Mi historia no es para entretener, es para recordar que muchas como yo aún están siendo echadas, silenciadas, descartadas». En su lugar, propuso financiar un documental con testimonios reales de mujeres mayores. Y lo hizo. Con su herencia, pagó todo: cámaras, edición, distribución. Lo llamó No nos fuimos. El documental se presentó en una biblioteca pública sin alfombra roja ni prensa, solo sillas plegables, café caliente y pañuelos disponibles. Al finalizar, hubo silencio, y luego aplausos que no paraban. Mujeres abrazándose, hombres pidiendo perdón, jóvenes diciendo «no sabía que esto pasaba». Inés se mantuvo al fondo, discreta, como siempre, pero por dentro temblaba de emoción. Una joven activista le propuso escribir un libro sobre su vida. Inés accedió con una sonrisa, pero dijo: «No quiero que lo escribas sola. Quiero que recojas historias de todas las mujeres del taller. Que esto no sea sobre mí, sino sobre nosotras». Así nació el libro Tejidas con Tiempo, una colección de voces que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. El libro se agotó en la primera semana, no por marketing, sino por boca a boca, por necesidad, por hambre de verdad. Inés recibió cientos de cartas de lectoras que decían: «Por fin me sentí vista». Ella respondía cada una a mano, con frases breves pero profundas, porque entendía que a veces lo único que salva es saber que alguien te escucha. En la última página del libro, la autora escribió: «Dedicado a todas las mujeres que fueron llamadas exageradas, cargas o invisibles, que nunca más nos digan que no merecemos una silla en la mesa, que nunca más aceptemos ser las últimas en enterarse, porque incluso en silencio, fuimos siempre las primeras en amar». Pasaron los años, pero el taller no envejecía, cambiaba, se transformaba. Algunas de las mujeres mayores partían, dejando atrás bufandas a medio tejer, cartas sin entregar, historias incompletas que otras recogían y continuaban. Nuevas generaciones llegaban, atraídas por ese lugar donde el tiempo no era enemigo, sino aliado, donde cada arruga tenía voz, donde cada silencio era escuchado. Inés ya no dirigía todo. Había formado un pequeño equipo de coordinación con mujeres entre 40 y 60 años para sostener la estructura sin agotarse. Ella seguía asistiendo, pero con más calma. A veces se quedaba en una esquina, observando con una taza de té en las manos, y pensaba: «No me fui del todo, solo cambié de lugar». Y eso la hacía sonreír. Un día llegó una carta con sello oficial. Era del Congreso del Estado. Querían homenajearla por su labor social. Inés dudó. No le gustaban los reconocimientos con micrófono y aplausos vacíos, pero una de sus compañeras le dijo: «Si no vas por ti, ve por nosotras, que por fin vean que existimos». Y fue. Subió al estrado con paso lento y firme, y dijo solo esto: «No pedimos caridad, pedimos respeto». La ovación fue espontánea. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, avergonzados. En el público, una mujer levantó la mano y gritó: «Gracias por enseñarnos a no tener miedo». Inés bajó del escenario en silencio, sin buscar cámaras, sin posar. Solo recogió su diploma, lo guardó en una bolsa de tela y volvió al taller como si nada. «Ya está», dijo. «Ahora a seguir, cosiendo». En una entrevista posterior, le preguntaron qué era para ella la vejez. Inés respondió: «Es cuando por fin dejas de correr detrás de quien nunca te esperó». Y esa frase recorrió las redes, fue impresa en murales, convertida en postal. Pero ella seguía igual, sentada en su rincón, escuchando, viviendo, cuidando, como siempre lo había hecho, solo que ahora con su nombre en la puerta.
El edificio donde vivía comenzó a deteriorarse y los vecinos organizaron una junta para repararlo. Le Pay pidieron a Inés que los representara ante el municipio. Ella aceptó, preparó documentos, presentó propuestas, insistió en los derechos de los adultos mayores y logró que aprobaran un fondo especial. No importa la edad, dijo, seguimos siendo ciudadanos. Una tarde, al regresar del supermercado, encontró en la puerta de su apartamento una flor blanca y una nota. Gracias por todo lo que hiciste por mi madre. No tenía firma, pero Inés supo. A veces, las heridas no se curan con disculpas, sino con gestos. Guardó la nota en su caja de recuerdos, entre cartas, fotografías y documentos que ahora formaban su legado. El taller celebró su 5º aniversario con una exposición de bordados donde cada pieza contaba una historia. Inés presentó el suyo, un retrato de Tomás, hecho con hilos suaves y tonos cálidos. Debajo, una frase bordada: me dejaste el silencio, pero también las palabras. Nadie habló al verlo, solo hubo un aplauso largo y sentido, como un abrazo colectivo. Ese día, al cerrar el taller, Inés se quedó sola unos minutos. Caminó entre las mesas vacías, tocó con cariño cada silla, cada costura, cada taza olvidada, y dijo en voz baja: gracias por darme un lugar cuando me quitaron todo. Apagó las luces, cerró la puerta y bajó las escaleras con lentitud. No era tristeza, era plenitud. Al llegar a casa, encontró en el buzón una invitación para un evento literario en honor a Tomás. Querían reconocerlo como uno de los autores más leídos en la región. Inés miró al cielo y sonrió. Lo lograste, hijo, dijo. Y yo también. Esa noche puso un disco viejo, sirvió una copa de vino y bailó sola en la sala, porque a veces la victoria más dulce es poder celebrar en paz. Al evento literario fue acompañada por varias mujeres del taller. Todas vestían ropa bordada por ellas mismas, como una declaración silenciosa de identidad. Al llegar, fueron recibidas con calidez y sorpresa. Nadie esperaba un grupo tan variado de mujeres mayores, erguidas, con los ojos vivos. Inés subió al escenario para recibir el homenaje póstumo por Tomás. Con voz firme declaró: mi hijo escribió con amor, porque fue amado. Que cada palabra suya siga alcanzando a quien necesite recordarlo. Tras la ceremonia, una joven lectora se le acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas y uno de los libros de Tomás en las manos. Gracias por criar a alguien que escribió lo que yo no sabía que sentía, dijo. Inés la abrazó con delicadeza. Entonces valió la pena todo, respondió. Y en ese momento, entendió que incluso el dolor tiene sentido cuando consuela a otros. Al mes siguiente, el gobierno local bautizó una pequeña plaza con el nombre de Tomás Herrera. La placa decía: en memoria de quien escribió con el corazón y de la madre que le enseñó a sentir. Inés llevó flores, se sentó en uno de los bancos y observó a los niños jugar alrededor. No lloró, solo agradeció en silencio, porque ciertos reconocimientos no son vanidad, son justicia tardía. Los domingos comenzó a caminar lentamente por esa plaza. Siempre llevaba pan casero y lo repartía discretamente a quien lo necesitara. Algunos no sabían quién era, otros susurraban: esa es la señora del taller, la que ganó en la corte contra la nuera. Pero a Inés no le importaban las etiquetas. Lo que le importaba era poder andar con dignidad, sin miedo, sin vergüenza, sin esconderse. Una tarde de otoño, Carmen, su hermana, enfermó. Inés la cuidó con la misma dedicación con que había cuidado a Tomás. Le preparaba té, le leía en voz alta y le decía: no te estoy devolviendo nada, solo te estoy regresando el amor. Carmen, ya debilitada, susurró: sé que cuando me vaya, no te quedarás sola. E Inés sonrió con dulzura. Nunca lo estuve. Cuando Carmen falleció, el velorio fue sencillo pero lleno de afecto. Las mujeres del taller organizaron todo. Cada detalle fue pensado con cariño. Las flores, los pañuelos bordados a mano, la música de fondo. Inés, en silencio, se sentó en primera fila, sosteniendo una de las cartas que Carmen le había escrito años atrás. Al final de la ceremonia, leyó un fragmento en voz alta y una vez más convirtió el duelo en comunidad.
En los meses siguientes, Inés empezó a escribir con más frecuencia. Comenzó un diario, luego crónicas, luego cartas dirigidas a mujeres que nunca conoció. Eran textos llenos de verdad, de dolor y de esperanza. Algunas se publicaron en blogs, otras quedaron guardadas, pero todas tenían el mismo hilo conductor. Tu historia importa, aunque nadie la escuche. La directora de una escuela pública la invitó a conversar con adolescentes sobre la vejez y la memoria. Inés aceptó, y allí vivió una de las experiencias más transformadoras. Los jóvenes la escucharon con una atención inesperada. Al final, una alumna levantó la mano y dijo: «Si algún día dejo de creer en mí, me voy a acordar de usted». Inés salió de allí con el corazón ligero, como quien siembra en tierra fértil. La vida seguía, con sus dolores y alegrías pequeñas. El taller continuaba, la plaza siempre estaba llena, y la imagen de Tomás aparecía ahora en la portada de una nueva edición de sus cuentos. Inés ya no buscaba reconocimiento, pero cuando llegaba, sabía recibirlo con sabiduría, porque, después de tanto tiempo siendo invisible, había aprendido que la visibilidad no lo era todo, pero la justicia sí. Una noche, al cerrar las ventanas por el viento, Inés miró el cielo estrellado y pensó en todo lo que había vivido: las humillaciones, las pérdidas, las victorias silenciosas, los afectos construidos. «Valió la pena», murmuró. «Aunque doliera, valió la pena». Y con esa certeza, apagó las luces y se fue a dormir en paz. Como quien sabe que, aunque el mundo insista en olvidarla, ya dejó marcas que nadie podrá borrar. Un año después, en el aniversario de la inauguración del primer taller, las mujeres organizaron una gran celebración sin avisarle demasiado a Inés. La sorprendieron con fotos impresas de cada momento vivido, cartas escritas a mano y una manta colectiva donde cada una bordó una palabra que la representaba. En el centro, cosieron el nombre de Inés con hilos dorados. Ella lloró, no de tristeza, sino de plenitud. Ese día, entendió que había creado algo que ya no le pertenecía solo a ella. El taller, la red de apoyo, el legado, vivían en cada una de esas mujeres. Y ese era su triunfo más grande: haber sembrado un bosque en un terreno que otros creyeron estéril. Había legado raíces, no solo recuerdos; voz, no solo memoria; comunidad, no soledad. Poco a poco, Inés empezó a delegar aún más. Pasaba más tiempo en casa, escribiendo, bordando, recordando. Cada tarde recibía visitas: una vecina con dudas, una joven con miedo, una antigua compañera con ganas de conversar. Su sala se volvió sala común, su cocina, punto de encuentro. Su presencia, un faro que no dejaba de alumbrar. Un día, mientras tejía sentada junto a la ventana, una niña de unos 9 años le preguntó: «¿Usted es famosa?». Inés rió suavemente. «No, pequeña, solo viví mucho tiempo y aprendí que hasta lo más pequeño puede cambiar el mundo». La niña se sentó a su lado y le dijo: «Entonces yo también quiero vivir mucho». Inés le acarició el cabello y respondió: «Y yo quiero estar aquí para verlo». Su salud empezó a flaquear un poco más. Los médicos decían que eran cosas de la edad, pero ella lo sabía. Su cuerpo hablaba del viaje largo que había hecho. Aceptaba cada dolor con dignidad, como quien carga medallas invisibles. Nunca dejó de asistir al taller, aunque ahora solo fuera a saludar, a escuchar, a sonreír desde una silla cómoda. Una mañana, al despertar, se sintió especialmente cansada. No asustada, solo en paz. Se sentó en su sillón favorito, miró por la ventana y comenzó a escribir una carta. Era para quien la encontrara. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no te pongas triste. Mi vida fue mucho más de lo que alguna vez imaginé. Si alguna vez dudas de tu valor, piensa en mí, una mujer que fue echada y terminó fundando un hogar para cientos». Inés Morales falleció esa noche mientras dormía. Su rostro estaba sereno, su cuerpo cubierto por una manta tejida por las mujeres del taller. El velorio fue multitudinario. No solo asistieron vecinas, también lectoras, activistas, periodistas, jóvenes, ancianas, incluso antiguos enemigos que llegaron en silencio a dejar una flor. El taller no cerró.
siguió adelante bajo el nombre Hogar Inés Morales. Cada año, el aniversario de su partida es conmemorado con una gran jornada de costura comunitaria, donde todas visten de blanco en silencio y bordan una misma palabra: dignidad, porque eso fue lo que ella enseñó, con cada gesto, con cada decisión, con cada resistencia. Hoy, su nombre está en libros, en plazas, en corazones, pero, sobre todo, está en las mujeres que ya no se esconden, que ya no se disculpan por existir, que saben que, aún con arrugas y cicatrices, son necesarias, son fuerza, son historia viva. Y esa es la historia de una mujer que fue echada de su casa, pero encontró en el mundo un hogar mucho más grande, un hogar hecho de hilos, de afecto y de memorias que nunca más serán silenciadas.